Vaya enojo el que ha expresado Claudia Sheinbaum ahora que se anuncia que la marcha por nuestra democracia llevarse a cabo el 18 de febrero en la Ciudad de México y en distintos puntos neurálgicos del país tendrá como único orador a Lorenzo Córdoba Pianelo, al doctor consejero electoral presidente hasta hace muy poco del Instituto Nacional Electoral. Según la criatura del presidente, esto ha significado un fuera máscaras a propósito de lo que ella denuncia como la parcialidad en las funciones que como consejero tuvo el doctor Córdoba. Y con ello también se ha desatado una campaña en las redes sociales admonitoria que señala o advierte a Lorenzo Córdoba como un artífice, ya saben ustedes, de las componendas o de estas complots a los que es muy dado el populismo autoritario a acudir para tratar de hilvanar un discurso que descalifique, porque eso es lo que siempre busca el discurso populista, a quienes no piensan como ellos. Incluso simultáneamente el líder de Morena ha señalado que está valorando con los abogados la pertinencia de considerar que esta manifestación se encuentra fuera de la ley en virtud del marco legal que para los procesos electorales nos rige en nuestro país. Eso es lo que considera Mario Delgado, háganme ustedes el favor, pero vayamos por partes. Primero, pues no sorprende el enojo de Claudia Sheinbaum, ese es su carácter. Así en público como en privado, ella acostumbra a explotar sobre prácticamente cualquier cosa, como ustedes han visto, en particular en las lides públicas, que es la que a nosotros nos toca juzgar, como cuando le hacen alguna pregunta propia del periodismo, que no es aquiescente, que no es propagandista. Vamos, cuando le pregunta a alguien que no sea Álvaro Delgado o Alejandro Páez, y ella considera como un acto de violencia, porque en efecto inquirir o cuestionar, eso es lo que ella considera, y no el aplauso, que es ese sí, el que ha buscado y para ello también celebrado contratos jugosos con cargo al erario, con medios de comunicación como sin embargo y los periodistas, los propagandistas más bien, que he mencionado. Pero lo que sí queda muy claro es que ella misma se cuece en sus propias contradicciones. Primero, no hay una resolución del INE en donde haya participado Lorenzo Córdoba Vianello que haya sido puntualmente discutida por Morena, que haya sido argumentada por Morena. Lo que siempre ha hecho el presidente de la República, el líder de Morena y la propia ahora Claudia Sheinbaum es descalificar, porque no se les da la argumentación y de la necesidad, es decir, de la tontería y la falta de capacidad para hilvanar ideas, hacen virtud y todos se lo llevan en la propia descalificación. Eso fue lo que pasó durante los últimos 5 años. Incluso si alguien violó la ley, fue el presidente de la República, Mario Delgado, y Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, que desde hace 2 años y medio emprendió una campaña entonces ilegal, a la que le dio vista Andrés Manuel López Obrador señalando es Claudia, ¿se acuerdan ustedes? Ella sí violando la ley electoral y con ello desde luego suscitando las resoluciones del INE para sancionar ese tipo de actitudes. Eso es lo que implica una decisión del árbitro, no una decisión parcial, sino apegada a la ley. ¿Y qué es lo que hizo Claudia Sheinbaum después de este caso específico que estoy comentando? Pues recibió la ayuda, porque es la criatura del presidente de la República, de todos los gobernadores de Morena
para decir que en efecto no había una campaña. ¿Y qué decir entonces también de todos los recursos desviados del gobierno de la Ciudad de México y de los gobiernos de Veracruz y desde luego también de Colima para la campaña de Claudia Sheinbaum, que también fue sancionada por el propio INE, como corresponde a la propia investidura de y a las responsabilidades de los consejeros electorales? Y así podemos buscar y señalar distintos ejemplos. Entre los más recientes, desde luego, en donde ya no se encuentra en funciones ninguno de los dos doctores, Ciro Murayama y Córdoba Vianello, pues se encuentran todas las trapacerías que hemos visto, que han sido develadas por los distintos medios de comunicación, y también, por supuesto, irregularidades presuntas que tendrían que ser investigadas, como el presunto desvío o solicitud de desvío de recursos de Notimex para la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero ella, muy ufana, muestra su enojo porque un orador que antes fue autoridad electoral va a participar en aquella marcha del próximo 18 de febrero. Hay que decir también, por supuesto, que lo que dice Mario Delgado cuando pone en cuestión la legalidad o no de esa manifestación está en contra de la libertad de expresión. Y eso es justamente lo que retrata esa visión autoritaria de Claudia, de Mario Delgado y por supuesto ellos como adminículos del presidente, que es quien instruye a las respuestas que estos han de dar a las distintas situaciones que vive el país. Él, un violador, ese sí, contumaz, permanente, sistemático, cínico de la propia ley electoral, que estuvo también expuesto, como debe de ser, en los últimos 5 años a las propias resoluciones del INE, porque desde entonces el presidente ya en su proyecto de país estaba empezando a, como ha continuado hasta la fecha, dar los pasos necesarios para lo que implica la involución de la democracia en nuestro país, pero también para dar los pasos necesarios a la operación de Estado en el que se encuentra en estos momentos montado, a efectos de que su criatura política sea la próxima presidente de la República en nuestro país. Así, con el piso completamente desnivelado, con todos los recursos del Estado, con todos los recursos de la Federación, con todos los recursos económicos para hacer de esto un discurso político que sustituya la información en los medios de comunicación tradicionales, para hacerlo preeminente también en las redes sociales. No importan estas inconsistencias que he señalado, no importan las inconsistencias que también hay que recordar recientísimas relacionadas con Ernestina Godoy. Hasta antes del 9 de enero de este año, fiscal, decíamos nosotros, decimos aún, carnala de Claudia Sheinbaum, que sin ella Claudia Sheinbaum no estaría siendo candidata a la presidencia de la República, sino que estaría en la cárcel por lo ocurrido en la línea 12 del metro, y que cuando no obtuvo la mayoría necesaria, mayoría calificada necesaria, para repetir en el cargo de fiscal, al siguiente día recibió el espaldarazo de Claudia Sheinbaum a efectos de que se inscribiera en las encuestas, que ella se encargaría, por supuesto, de resolver que fallaran en su favor, para ser senadora de la República. Y como 2 días después, Ernestina Godoy ha participado en distintos actos públicos y así expresado sus adhesiones en favor de Claudia Sheinbaum. Ahí queda perfectamente claro la parcialidad y la distorsión y abuso de sus funciones de lo que implica la justicia en nuestro país y en particular en la Ciudad de México. Esa parcialidad de la fiscal carnala se documentó durante todo este tiempo.
Y ahora que no está en el cargo, con todo cinismo, pues se encuentra en campaña en favor de su jefa política y desde luego promoviéndose ella misma también como candidata de Morena, el mismo partido que apoya e impulsa a Claudia Sheinbaum. El doctor Lorenzo Córdoba Vianero no forma parte de ningún partido. Ninguna de las resoluciones en las que él participó fueron unipersonales como las que sí tomó Ernestina Godoy. Y como ocurre en los organismos colegiados, impera la mayoría y su voto fue uno más, a diferencia de lo que se ha resuelto recientemente para darle más atribuciones plenipotenciarias a quien ahora es la presidente de el Consejo General del INE, Guadalupe Tadei. Así es que en un caso fueron resoluciones colectivas, documentadas, nunca contrarrestadas en el terreno de la argumentación de parte de el gobierno y de Morena. En el otro caso, fueron decisiones unipersonales, es decir, las que implicaban obedecerle a Claudia Sheinbaum todo lo que ella pidiera, entre otras cosas espiar y perseguir a actores políticos adversarios de la propia Claudia Sheinbaum, que es lo que hizo Ernestina Godoy. Y ahora, en efecto, con esa doble moral que le caracteriza a todos los personeros de Morena, ponen el grito en el cielo y hablan de una supuesta y no demostrable parcialidad en el ejercicio de las funciones que Córdoba Vianero tuvo y ahora en el pleno derecho que tiene como ciudadano para también participar en la marcha que hemos comentado. Adicionalmente, hay que señalar que en efecto sí existe un contexto contrario al desarrollo de la democracia que durante más de 40 años empezamos a tener en nuestro país, que existe un riesgo que para muchos como para mí, claro que hemos estado asistiendo a pasos de involución democrática que simultáneamente han implicado la concentración del poder en un solo hombre, como es la del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y como quiere todavía afianzar con las reformas que ha anunciado, que hará o que emprenderá, y que no quedarán más que como una bandera propagandista, eso espero, pero que implican en efecto el retrato claro y fiel de esa intentona, en más de un sentido bien lograda desafortunadamente, por los retrocesos a la democracia. ¿Sí? Queda muy claro que ese bombardeo a los organismos autónomos ha sido una constante del gobierno, en contra del INE, en contra del INAI y por supuesto y de manera sistemática en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, todos los ciudadanos que valoramos la propia democracia entendemos esa decisión del doctor Córdoba Vianero, que no está siendo candidato de ningún partido, que no está respetuoso de la propia ley, teniendo ninguna otra aspiración más que la de expresar, como ocurre y debe ocurrir entre hombres y mujeres que conquistan libertades, su propia opinión al respecto, aún en contra de esos afanes autoritarios que Mario Delgado nos dejó saber cuando dice que están estudiando la posibilidad de señalar que es ilegal una manifestación social que a todas luces es muy buen planteamiento para la defensa de la democracia.